precisamente trata el tercer módulo sobre políticas públicas y trabajo infantil. Tenemos el gusto de contar en esta oportunidad como panelista con el doctor Edgardo Balbín Torres. Edgardo es abogado y experto laboralista además, muy conocedor sobre los temas relativos a trabajo infantil, a trabajo forzoso, a derechos laborales. Fue director general de la Dirección de Derechos Fundamentales, Salud y Seguridad en el Trabajo del Ministerio de Trabajo en dos oportunidades. En una primera oportunidad del 2011 al 2014 y en una segunda oportunidad del 2016 al 2018. Es decir, que Edgardo lideró en su momento, en el año 2012, el diseño de la EMPETI, Instrumento de Política Pública que ha orientado el quehacer de trabajo infantil en el país en los últimos años. En la actualidad, Edgardo reside en Brasil, está haciendo su curso doctoral en Ciencias Sociales y nos costó un poquito que atienda nuestra mesa, dado que Brasil está jugando ahorita mismo su partido mundialista. Así es que, Edgardo, te agradecemos doblemente por estar aquí presente y por compartir con nosotros en esta tarde. La dinámica del panel de hoy va a estar dividida en dos partes. En un primer momento vamos a examinar algunos aspectos más conceptuales y teóricos de la política pública que están contenidos en el módulo que ustedes seguramente ya revisaron. Una vez que hayamos mirado esta primera parte, vamos a dar un momento de preguntas. Entonces, mientras sucede la exposición de Edgardo, les pedimos que vayan pensando en preguntas. Y en una segunda parte del panel vamos a ir directamente a trabajar un enfoque mucho más práctico, más pragmático, más ligado al día a día y a la cotidianidad de quienes están aquí presentes. Y vamos a trabajar varios de los temas que estamos seguros a ustedes les preocupan en relación a las políticas públicas. Entonces, sin más, le doy la palabra y la bienvenida a Edgardo y le agradezco nuevamente por estar con nosotros. Somos todos tuyos y tuyas, Edgardo. Bienvenido. Muchas gracias, Magola, por la presentación. Primero, un gusto estar con ustedes y un agradecimiento también al Ministerio de Trabajo y a todas las organizaciones que participan en el curso, ¿no? Y con eso voy directamente al punto que me han encargado. Voy a ayudarme de un PowerPoint. No sé si me pueden, por favor, el anfitrión habilitar la función de compartir pantalla para poder presentar. ¿Ya está habilitada, Edgardo? Listo. Sí, excelente. Solo un minutito, por favor. Muy bien. Entonces, voy a poner pantalla completa. Eso. Bueno, como les decía, voy directo al punto, ¿no? El objetivo del módulo, aquí tienen una transcripción, ¿no? De lo que es el objetivo del módulo, que es un módulo que tiene diría hasta tres partes, ¿no? Una primera parte vinculada a la teoría de las políticas públicas, donde se intenta resumir los conceptos centrales, ¿no? Los modelos que son más difundidos para el análisis, elaboración, ¿no? Implementación de políticas públicas. Una segunda parte, que es la normativa, ¿no? Sobre políticas públicas en el Perú, ¿no? Que se ha desarrollado en realidad en los últimos 10 años, ¿no? Y una tercera parte que intenta analizar o aplicar, ¿no? El modelo del ciclo de políticas a la política pública sobre la prevención y erradicación del trabajo infantil, ¿no? Voy a apagar mi cámara para garantizar la
la estabilidad de la señal. Entonces, yo lo que he propuesto aquí a los organizadores era juntar estos dos primeros puntos, ¿no? El punto que tiene que ver con la teoría y las normas, en una primera parte, en una primera presentación, y luego desarrollar en la segunda mitad de esta hora algunos aspectos, como lo señaló Magola, prácticos, ¿no? Que tienen que ver con la política de trabajo infantil y que sobre todo atañen a los problemas con los que los operadores suelen encontrarse. Entonces voy a referirme, voy a hacer esta división, ¿no? De nuestro tiempo en estas dos partes. Entonces vamos con la primera parte, que tiene que ver con los modelos y con la normativa, como les señalaba, ¿no? Bueno, ustedes van a encontrar esto en el módulo, ¿no? En el documento escrito del módulo, ¿no? Esto es algo con lo que empiezan todos los textos, los manuales, ¿no? Sobre políticas públicas, ¿no? Que es la distinción entre lo que es la política, en términos amplios y generales, y lo que son las políticas, ¿no? Porque hablamos de políticas públicas, ¿no? Y este gráfico intenta representar esa distinción, ¿no? Las políticas, que es lo que intenta analizar el módulo, son una parte de la política en general, ¿no? Y lo que a mí me interesa agregar, ¿no? Es que la política en general tiene estas cuatro características, ¿no? Es decir, la política es un proceso deliberativo, ¿no? Es un proceso de intercambio de opiniones, de diversidad de intereses, ¿no? Que la política es contingencia, ¿no? O sea, es contingente en el sentido de que uno no sabe si la gestión del poder va a seguir ciertas orientaciones o a seguir otras orientaciones diferentes, ¿no? En algunos casos hasta se logra establecer una lógica pendular, ¿no? A veces la gestión del poder tiende más a ciertas prácticas y modelos y otras veces a otros, ¿no? Eh, hay elección, ¿no? O sea, no en el sentido de elecciones, de cuestiones electorales, ¿no? Sino en el sentido de que como hay diversidad de intereses, la contingencia está determinada por las elecciones que hacen quienes gestionan el poder, ¿no? Escogen desde funcionarios, ¿no? Hasta orientaciones en materia social, económica, ¿no? Y luego la política también es una gestión, ¿no? O sea, implica gestión, ¿no? Implica administrar las instituciones que están orientadas a la gestión del poder, ¿no? Yo menciono estos cuatro componentes, ¿no? De lo que es la política en general, porque estos cuatro componentes de la política en general también están en las políticas, ¿no? O sea, las políticas son deliberación, las políticas son contingencia, las políticas están llenas de elecciones, del escoger, ¿no? Del decidir escoger, y también requieren gestión, ¿no? Entonces, estos cuatro elementos de la política en general, de la política entendida como gestión del poder, ¿no? Están también presentes en las políticas, ¿no? Y en el documento ustedes van a encontrar algunos elementos, ¿no? Que caracterizan a las políticas, ¿no? Por ejemplo, se trata de acciones u omisiones deliberadas, ¿no? Es decir, hay un elemento de voluntad, ¿no? Se discute mucho si el no hacer nada es hacer una política pública con relación a un problema, ¿no? O sea, si yo tengo un problema y no hago nada, ¿eso es hacer política pública o no? Bueno, si es que mis omisiones son deliberadas, la mayor parte de la literatura señala que eso también es una política pública, ¿no? Pero por lo general la política la identificamos como acciones, ¿no? Como cursos de acción, ¿no? Que es una frase que a mi criterio corresponde mejor a lo que son las políticas públicas, ¿no? Ese es un primer elemento de la definición que yo les recomendaría profundizar, está también en el material, ¿no? Luego, a cargo de actores políticos, ¿no? Bueno, con relación a lo primero, ¿no? Al tema de acción o omisión deliberada, nosotros solemos
hablar a veces de política como un papel, ¿no? Como un documento, como una decisión explícita, ¿no? Bueno, la decisión no necesariamente, o el curso de acción no necesariamente tiene que ser explícito, ¿no? Podría ser implícito y siempre que sea deliberado va a ser una política, ¿no? Una política de los que gestionan el poder que está persiguiendo algún fin, ¿no? Con relación a lo segundo, ¿no? A cargo de actores políticos, ¿no? En realidad todos los actores, no solo los públicos, hacen política, ¿no? O se comprometen con las políticas, ¿no? Es decir, intentan soluciones a problemas a través de acciones o omisiones, ¿no? Ahora nosotros solemos identificar las políticas públicas, ¿no? Como resultados o como cursos de acción de actores públicos, ¿no? Y luego respecto de problemas públicos, ¿no? Y ahí también creo que conviene una precisión, ¿no? Los problemas públicos no vienen predeterminados en una comunidad o en una sociedad, ¿no? Son las personas que se interrelacionan en esa sociedad y las instituciones las que definen cuándo existe un problema y cuándo ese problema es público, ¿no? Y puede ocurrir también que tengamos algunos problemas, ¿no? Que son considerados por la élite que gobierna, cuando hablo de élite me refiero por el grupo de personas que ejerce el poder, como problemas y que no son percibidos como problemas públicos por el resto de la comunidad, ¿no? O también puede ocurrir lo contrario, ¿no? Que hayan problemas públicos, problemas que son percibidos como de la comunidad, por la comunidad, y las personas que deciden, que toman las decisiones de gobierno, no los perciben así, ¿no? O no quieren percibirlos de esa manera, ¿no? Los problemas públicos se construyen, ¿no? En los problemas públicos es donde se da todas estas características de la política que estoy mencionando, ¿no? Deliberación, contingencia, elección y gestión, ¿no? Donde se nota más claramente, ¿no? Entonces, esto sobre esta parte teórica, ¿no? Creo que esto es lo que yo podría rescatar de lo que está en el módulo. En segundo lugar, ¿no? Otro grupo de ideas grande, ¿no? El módulo propone un modelo, un concepto que es el ciclo de políticas públicas, ¿no? Que es una herramienta de análisis, ¿no? Si ustedes revisan la literatura sobre políticas públicas, van a ver que se analizan las políticas públicas de distinta manera, ¿no? Esta es una manera de analizarlas, ¿no? Y eso es una manera de analizarlas que es la más difundida en los gobiernos cuando quieren hablar de políticas públicas o cuando quieren capacitar a sus funcionarios de políticas públicas. Y de hecho, este modelo también es seguido por CEPLAN cuando hace su guía de políticas públicas, ¿no? Le hace CEPLAN algunos ajustes, ¿no? Porque la perspectiva de ese plan es brindar información para los funcionarios que están involucrados con las políticas, ¿no? Pero digamos, en sus versiones más difundidas, este modelo, ¿no? Es este que ustedes tienen resumido en este gráfico que está en sus materiales, ¿no? Un modelo de 5 etapas, un modelo circular, ¿no? En el que se va siguiendo, ¿no? Todas las etapas del ciclo de manera continua, pero más que circular, ¿no? El gráfico sería mejor si representa una espiral, ¿no? Es decir, a cada nueva vuelta, ¿no? El círculo que se recorre tiene las mismas etapas, pero las características de esas etapas son diferentes porque se espera una mejora, ¿no? Es decir, se espera que la evaluación va a dar lugar a una mejora en la formulación y una mejora en la implementación, ¿no? Entonces, la idea de este modelo también está inspirado en un concepto que es aplicable a otras áreas, ¿no? El de mejora continua, ¿no? Entonces, es un modelo, ¿no? Y es útil, como les decía, porque ayuda a los funcionarios públicos a ubicar, ¿no? En qué momento están respecto de un problema público, ¿no? Ayuda a organizar los recursos, ¿no? Y a la toma de decisiones también, ¿no? Pero también ayuda a quienes están fuera del aparato público, ¿no? Porque este modelo es una herramienta de análisis, ¿no? Los que estamos fuera del aparato público podemos, por ejemplo, decir, a ver cómo se está implementando. A ver, ¿ha habido evaluación o no ha habido evaluación? ¿No? A ver, la formulación del nuevo plan es parte de una evaluación, ¿no? ¿De qué tipo es esa evaluación? Entonces permite también a los que estamos afuera analizar las políticas públicas, ver su efectividad,
¿no? Entonces es un modelo, como les digo, bien interesante, ¿no? En el material ustedes tienen algunas preguntas, ¿no?, que están asociadas a cada una de estas etapas. No voy a decir en qué consiste cada una de estas etapas, además el nombre ya anticipa, ¿no?, de qué se trata. Pero sí voy a mencionar, ¿no?, que en el material ustedes tienen algunas preguntas, ¿no?, que permiten a cualquier persona, sea al operador de la política, al llamado gestor, ¿no?, de la política, o permite a quien está fuera y está haciendo análisis académico, político, ¿no?, de la política pública, le permiten un poco analizar, ¿no?, si esa etapa está yendo bien o está yendo mal. Entonces aquí, en algunos casos transcrito, en otros reformulado y en otros agregado algunas preguntas que pueden servir, ¿no?, para transitar por este modelo, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, en la etapa de agendamiento está el tema del reconocimiento del problema, ¿no? El trabajo infantil es reconocido como un problema público, ¿no?, en mi ámbito respectivo, en mi región, en mi localidad, ¿no? Bueno, si no está reconocido, ¿no?, si no está en la agenda pública, en la agenda de los temas que han sido reconocidos como problemas públicos y priorizados para su solución, ¿qué estrategia debo seguir para ingresarlo en esa agenda, ¿no? En la etapa de formulación está, bueno, ¿cómo hago para tener más alternativas de solución para ese problema? En tanto más alternativas tengo, las posibilidades de que mi elección sea una elección apropiada, van a ser mayores, ¿no? ¿Qué acciones, o perdón, qué actores deben intervenir en la solución del problema, ¿no? ¿Qué capacidades requiero? Y de todas las capacidades que requiero, ¿cuáles ya están instaladas, ¿no? Son algunas preguntas que cada operador, desde el punto de vista de la gestión o desde el punto de vista de los analistas, pueden hacer en cada una de estas etapas, ¿no? En la decisión, por ejemplo, ¿no? ¿Qué nivel debe tener la decisión para movilizar al mayor número de actores involucrados, ¿no? En implementación, ¿no? Creo que la pregunta central ahí tiene que ver con capacidades, ¿no? ¿Qué capacidades requiero desarrollar o reforzar para estar en condiciones de implementar aquello que se ha formulado y elegido como la solución al problema, ¿no? Y en evaluación, ¿no? ¿Qué voy a evaluar, ¿no? ¿Qué tipo de evaluación voy a realizar o puedo realizar, dependiendo del tipo de instrumento de política que tengo? ¿Y quién va a evaluar, ¿no? Si voy a hacer una evaluación interna, si voy a pedir a personas de fuera que hagan la evaluación. Entonces, ahí tienen ustedes algunas preguntitas que pueden ayudar a cuestionarnos, ubicarnos en este modelo del ciclo de políticas públicas, ¿no? Quizá una idea para reforzar esta parte de la teoría, ¿no?, es que todas estas etapas involucran componentes políticos y técnicos. O sea, no es cierto que se pueda resolver o que se pueda cumplir satisfactoriamente con una etapa solamente con perspicacia política, ¿no? Es decir, con esa habilidad para analizar los detalles, ¿no?, y para encontrar o abrir ventanas de oportunidad dentro del punto de vista político, ¿no? No es cierto que también lo técnico sea absolutamente necesario, ¿no? Que sea lo único necesario, ¿no? Todas las etapas requiero perspicacia política y requiero capacidad analítica. En todas ellas también requiero algunas habilidades de gestión, ¿no? Entonces hay como tres tipos de insumos o de recursos que yo voy a tener que juntar en mis equipos relacionados a la política, ¿no? El insumo político, ¿no? Es decir, poder decidir o poder influir en las decisiones a través de una estrategia, ¿no? El insumo analítico, técnico, el conocimiento, la información que requiero sobre el problema, sobre su solución, sobre la evaluación de la implementación de la política, ¿no? Y la gestión, ¿no? Es decir, mi capacidad de ordenar los recursos en torno a mis objetivos de política, ¿no? Entonces, en todos estos yo voy a requerir estas capacidades políticas, estas capacidades técnicas,
estas capacidades de gestión. Claro, en algunas, quizá alguno de esos tres elementos pueda resultar clave, ¿no? Por ejemplo, en el agendamiento, ¿no? Yo requiero agudizar la perspicacia política, ¿no? En la etapa de formulación, ¿no? Requiero mucha capacidad analítica, lo mismo que en la etapa de evaluación, ¿no? En la implementación, quizá el elemento de gestión sea un elemento que sobresale, ¿no? La experiencia en la gestión. Pero en todas las etapas los tres componentes tienen que estar presentes. Y vamos a lo último, ¿no? Lo último de esta primera parte tiene que ver con la normativa, ¿no? Nosotros tenemos una normativa, tenemos diversos instrumentos de política que intentan ordenar las políticas de arriba hacia abajo, ¿no? Es decir, plantear unos objetivos nacionales en torno a una visión de futuro de nuestro país, y esos instrumentos de política van bajando, ¿no? Van transformándose en política general de gobierno, en políticas nacionales, en políticas regionales, en políticas locales, ¿no? Este grafiquito que está aquí, ¿no? Que es un gráfico extraído del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional del 2022, ¿no? Que ha sido aprobado este año, creo que resume, ¿no? Toda esa suerte de lógica de la organización de las políticas públicas en nuestro país. Entonces, lo primero que habría que decir con relación a este modelo es que es un modelo reciente, ¿no? Es decir, esta manera de organizar las políticas que ha sido trasplantada a la normativa, a un decreto supremo, que es el Reglamento de Políticas Nacionales, a las directivas que formula ese plan, ¿no? Todo esto es revisar la literatura, ¿no? Académica, revisar lo que están haciendo otros países, ¿no? Y tratar de ordenarlo y establecer algunas condiciones para que exista cierta homogeneidad, para que exista cierta unidad, ¿no? En las decisiones de política, en la identificación de problemas, para que existan ciertos estándares en la formulación o en la evaluación, ¿no? ¿Por qué insisto con esto, ¿no? Porque en realidad, como todas las cuestiones de organización del Estado, ¿no? Esto es nuevo, ¿no? Y de alguna manera está sometido también a la estrategia de ensayo y error, ¿no? O sea, se ha recogido un modelo teórico que está plasmado en este esquema, y ese esquema teórico está siendo puesto a prueba todos los días a través de la actividad de los sectores cuando despiden políticas, ¿no? ¿Por qué señalo esto, no? Porque puede que este esquema no sea perfecto, ¿no? Puede que este esquema tenga sus vacíos, puede que este esquema no esté considerando, por ejemplo, las deficiencias o las limitaciones de nuestro proceso de descentralización, por ejemplo, ¿no? Y que algunas cosas que este esquema plantea no resulten tan viables, ¿no? Para el estado en el que está nuestro proceso de descentralización, ¿no? Transferencias de competencias y recursos a los gobiernos locales. Uno ve ahí marchas y contramarchas, ¿no? Hace poco leía que salió un decreto en el que el Ministerio de Economía va a centralizar todos los recursos directamente recaudados, ¿no? De las entidades públicas que recaudan directamente recursos, ¿no? Y los va a volver a repartir, ¿no? O tenemos también el caso de ciertas entidades públicas que han sido descentralizadas y luego vuelven a ser reabsorbidas por el gobierno central, ¿no? Fue el caso de Sunafil, ¿no? Por ejemplo. Es decir, tenemos marchas y contramarchas que afectan o que están poniendo a prueba este modelo, ¿no? Yo solamente quería resaltar de esto, que es la normativa, y que creo yo debería ser aplicada con cierta flexibilidad, ¿no? Tenemos algunas cosas que importan a los efectos de nuestras políticas de trabajo infantil, ¿no? Primero, que el trabajo infantil está en el instrumento madre de las políticas, ¿no? En el gran consenso sobre los problemas del país que aún ¿no? Está representado por el Acuerdo Nacional. El Acuerdo Nacional del año 2001, ¿no? Es el instrumento madre de las políticas. O sea, no debería haber problema público desarrollado a través de una política pública que esté fuera del Acuerdo Nacional, ¿no?
Y el trabajo infantil está dentro del Acuerdo Nacional, ¿no? Además reconocido explícitamente, ¿no? Lo curioso es que en tanto el Acuerdo Nacional habla del trabajo infantil de manera explícita, muchos de los instrumentos que están por debajo del Acuerdo Nacional no hablan con tanta claridad del trabajo infantil, ¿no? Sin embargo, el hecho que esto esté en el Acuerdo Nacional es como una suerte de habilitador, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si el ministerio tuviese dudas de si el trabajo infantil es un problema que merece una política pública, bueno, esas dudas deberían durar muy poquito, ¿no? Porque en el Acuerdo Nacional está mencionado esto como un problema al que hay que darle solución, ¿no? Ah, pero no está en el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional mencionado expresamente. Ah, pero no está mencionado en tal o cual lugar. No importa, ¿no? Está en el Acuerdo Nacional. Y también tenemos una institucionalidad para el trabajo infantil, que es más desarrollada también en otros módulos, pero que es una institucionalidad que busca esta suerte de concordancia horizontal y concordancia vertical, ¿no? Es decir, concordancia horizontal, que la política nacional, regional o local tenga en cuenta otras políticas del mismo nivel, ¿no? Y concordancia vertical, que la política nacional, regional y local estén articuladas, ¿no? Que sean concordantes, o sea, que todas apunten hacia lo mismo, ¿no? Y lógicamente, tanto a nivel de concordancia horizontal como de concordancia vertical, tenemos entidades o instituciones que son relevantes, ¿no? En el caso de la política nacional, el Ministerio de Trabajo como ente rector y el CEPETI, ¿no? Como órgano de consulta. Y en el caso de los gobiernos regionales, en el caso, perdón, de las políticas regionales, los gobiernos regionales y los CRPETI. En el caso de los gobiernos locales no hay instancias de consulta, esto no significa que no se puedan conformar, ¿no? Pero también habría que ver si son necesarias o no para desarrollar proyectos o iniciativas a nivel local, ¿no? Entonces tenemos una institucionalidad específicamente relacionada a la problemática del trabajo infantil. Entonces con esto yo he intentado rescatar lo principal de la teoría y pasaría a cerrar esta primera parte y a pedirle el apoyo de Magola para organizar, a ver si hay algunas preguntas en esta parte. Bien, gracias, Edgardo. Tenemos algunas preguntas que se han hecho directamente a los panelistas, al grupo organizador. Y tenemos también algunas preguntas de Edgardo que las hemos recuperado de la plataforma donde están subidos los contenidos del módulo. Entonces, quizás doy paso a unas 3 o 4 preguntas a lo sumo. Y quien no haya formulado todavía su pregunta, les invitamos a hacerlo a través del chat. La primera pregunta tiene que ver con la etapa de agendamiento, Edgardo, y dice de su experiencia o conocimiento, la etapa de agendamiento de la política pública, ¿cómo suele suceder? ¿Cuál es la tendencia más frecuente? ¿Es la sociedad la que presiona por las agendas y entonces el Estado las reconoce? ¿O más bien suele ser de arriba hacia abajo? Y en el caso específico de la problemática del trabajo infantil, ¿cómo considera usted que se ha dado este agendamiento en Perú? Muy bien. Bueno, pregunta interesantísima, ¿no? En realidad, hablando en general de políticas, ¿no? Podríamos decir que cada política corre su suerte, ¿no? O sea, cada política es el resultado de un interés de los propios agentes del Estado por tener esa política, o cada política puede ser resultado de la influencia de actores externos, ¿no? Es decir, las políticas podrían tener un origen o podrían ser resultado, ¿no? De la presión de agentes internos al Estado o agentes externos, ¿no? Una primera división, digamos, teórica, ¿no? Y en segundo lugar, esa es la distinción que introduce la pregunta y me parece súper interesante. Las políticas podrían, proviniendo de agentes externos o internos, ser impuestas de arriba abajo, ¿no?
o de abajo arriba. Un ejemplo de arriba abajo, bueno, que un gobierno propone una política para determinado tema, por ejemplo, un gobierno en época electoral coloca en su plan de gobierno, nosotros vamos a hacer un programa de transferencias condicionadas para acabar con el trabajo infantil, ¿no? Se impone, ¿no?, ese programa o ese modo de solucionar este problema, ¿no? Sin mediar un trabajo de legitimación de esa posible solución con la comunidad o con los actores descentralizados, ¿no? Y de abajo arriba ocurre lo contrario, ¿no? De abajo arriba ocurre mucho en nuestros países latinoamericanos, ¿no? Una organización que tiene mucho dinero instala un problema, ¿no? Por ejemplo, yo diría que un caso como ese sería, imaginándonos, ¿no? Organizaciones externas, ¿no? Perdón, me estoy equivocando. De abajo hacia arriba, estamos hablando, ¿no? Ya, de abajo hacia arriba. Por ejemplo, una protesta, ¿no? Una protesta por un problema como la inseguridad ciudadana conlleva una respuesta del gobierno para aplacar esa protesta, ¿no? La iniciativa por la política vino desde la comunidad que se organizó para protestar y dio como resultado la aprobación de una política, ¿no? Entonces tenemos ese doble modelo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en el caso del trabajo infantil, ¿no? Bueno, ahí mi opinión es que muchas de las políticas que tiene el Ministerio de Trabajo, es mi opinión personal, son mayormente el resultado de la presión o la influencia de agentes externos y son impuestas de arriba hacia abajo, ¿no? Es decir, pondría dos ejemplos, ¿no? El primer ejemplo, el de la trata de personas. Hay muchas acciones de política nacional, no solo en el Perú, sino a nivel de toda Latinoamérica, África y Asia, con relación al problema de la trata de personas, y mucho de esto no nació de las autoridades de los países, ¿no? Sino fueron exigencias impuestas por cooperantes, por países, por otros países, ¿no?, que tienen interés en remediar el problema de trata porque, por ejemplo, son países que reciben víctimas de trata, ¿no? Y ellos prefieren atacar el problema en los países de origen, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, estaríamos viendo el supuesto, ¿no?, de una política que es impuesta por digamos, impulsada por un agente externo y que se impone de arriba hacia abajo, ¿no?, sin mediar una legitimación, ¿no?, al menos, o sin analizar, ¿no?, la demanda social con relación a ese tema en particular, ¿no? Yo creo que algo similar, pero no en tal magnitud como ocurre con la trata, ocurrió con el trabajo infantil, ¿no? Porque los derechos fundamentales son parte de la agenda de la OIT, ¿no? De una agenda que empezó a impulsar la OIT en el año 1998, luego de la declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales, y creo que a partir de ahí hubo un interés particular de la OIT por hacer despertar a los países y decirles, mira, hay 4 problemas, uno de ellos el trabajo infantil, que son importantes para tu desarrollo y que tienes que ver cómo lo solucionas, ¿no? O sea, hubo una iniciativa externa que fue la que motivó la constitución del CEPETI primero y luego la implementación de planes, ¿no? Desde los primeros años de la década del 2000, ¿no? Empezaron los planes sobre trabajo infantil, en la inspección fue incluyendo cuestiones de trabajo infantil, ¿no? Y se fue construyendo la institucionalidad a partir de la influencia de una organización, ¿no? El tema es, y la pregunta sería aquí, ¿y esa política intentó ser legitimada de alguna manera con la sociedad civil, intentó ser legitimada con la comunidad, ¿no? Bueno, de alguna manera sí, ¿no? Aunque el impulso de la política haya sido externo y haya sido hacia arriba, la idea, por ejemplo, de un CEPETI, la idea de un CRPETI, son ideas que van en torno a decir, bueno, yo reconozco que esta política es de arriba hacia abajo, pero también creo que eso no condena al fracaso a la política si yo llevo
a cabo un ejercicio de legitimación comunitaria, social, de ese problema a través de instancias de diálogo en las que también participe la sociedad civil, ¿no? Entonces, yo diría que es el caso del EMPETI, de una política de arriba hacia abajo, pero que recurrió a algunos mecanismos de legitimación, ¿no? De los funcionarios de línea y también de la sociedad civil particularmente organizada. Ahora, estos mecanismos pueden mejorar. Claro que pueden mejorar, ¿no? Yo recuerdo que algún antropólogo alguna vez señalaba el concepto de trabajo infantil, o por lo menos la prioridad en el combate al trabajo infantil debería ser definida comunitariamente, ¿no? No debería ser definida ni por el gobierno nacional ni por el gobierno regional, ¿no? Es decir, de todo el trabajo infantil que existe en una comunidad, ¿qué vamos a combatir? ¿Qué lucha vamos a priorizar? Eso debería ser definido comunitariamente, ¿no? Entonces, esa opinión invitaba, ¿no? a un proceso constante de legitimación de las acciones de la política a través de la participación comunitaria. Gracias, Edgardo. Tenemos dos preguntas que están bien relacionadas entre sí, entonces te las voy a lanzar juntas. Dice, doctor Edgardo, buenas tardes. Para la implementación de una política, no, perdón, disculpen. La formulación de las políticas públicas incorpora los puntos de vista del sector privado, de las organizaciones de la sociedad civil y de los propios niños, niñas y adolescentes. Y doy con la siguiente, que está también muy relacionada, de Jocelyn Pimentel, que nos dice, dentro de la toma de decisiones se tienen que identificar la problemática. En esta metodología, cabe preguntar si participa de forma activa la ciudadanía como un método de innovación de políticas públicas. Si se aplica la participación y la colaboración con la ciudadanía, si por ejemplo se crearan plataformas para poder establecer pautas, soluciones alternativas y transparencia de los datos. Pues, Magola, mientras leías la segunda pregunta, tuve algunas interrupciones en la señal para saber de que no estoy olvidando de nada. ¿Podrías repetirla, por favor? Sí, tiene que ver con la participación en la formulación de las políticas públicas sobre los puntos de vista de los sectores que no son públicos, del sector privado, de las organizaciones y de los niños. Y también si dentro de la toma de decisiones, de la identificación de la problemática, si la metodología que acabas de explicar está considerada la participación de forma activa de la ciudadanía como un método de innovación de políticas públicas. Si se aplica entonces la participación y la colaboración de la ciudadanía. Esas son las preguntas de Edgardo. Muchas gracias. Sí, en todas las etapas de este modelo está prevista o es posible la participación de la ciudadanía, ¿no? O sea, la participación de los actores no estatales y de la comunidad en general, ¿no? Es posible, ¿no? Por ejemplo, en la etapa de formulación, ¿no? Recoger la posición de las organizaciones de la sociedad civil. Se puede, como les decía yo, al momento, le ponía este ejemplo, ¿no? Al momento de definir qué es trabajo infantil, qué es el trabajo infantil, cuál es el trabajo infantil que vamos a querer erradicar, podríamos hacer consultas en las comunidades, ¿no? Es decir, la participación de la sociedad civil organizada, ¿no? Universidades, ONGs, instituciones del más diverso tipo, ¿no? Como también de la propia comunidad no organizada a través de mecanismos, ¿no? Consultas públicas, a través, además del uso de recursos o de mecanismos que están ya previstos, ¿no? En la Ley Orgánica de Municipalidades, ¿no? Mecanismos de rendición de cuentas, ¿no? Todos estas modalidades de participación pueden encajar en cualquiera de las etapas del ciclo, ¿no? Por ejemplo, quizá la etapa en la que menos suene, ¿no? Que la sociedad civil puede participar, ¿no?
que es la etapa de la decisión, ¿no? Porque a veces se entiende la decisión como el decreto supremo, ¿no? Como la ley, ¿no? Como la ordenanza. Esa es la decisión. Sí, esa es la decisión, ¿no? Pero esa decisión podría ser complementada con compromisos públicos, ¿no? De actores no estatales, ¿no? Recuerdo que en algún momento, por ejemplo, eh, se gestionó, ¿no? El hecho que las organizaciones de empresarios, ¿no? Se comprometan con la lucha contra el trabajo infantil de manera pública, ¿no? O sea, ellos decidan sumarse a la política, ¿no? Entonces, imaginen ustedes una política que además del decreto supremo, de la ley o de la ordenanza, trae el compromiso de universidades o trae el compromiso de organizaciones empresariales, cámaras de comercio, sindicatos, ¿no? Esa también es la decisión, ¿no? Eso también es decisión, ¿no? Imaginemos que, por ejemplo, a fin de realizar nuestras evaluaciones, establecemos mecanismos de monitoreo de la implementación de política que tienen, ¿no? una voz de la sociedad civil organizada y que tienen una voz de la comunidad, a través de todos estos mecanismos a los que me refería antes, ¿no? Mecanismos de participación que ya prevén las normas. Eso también alimentaría el proceso de evaluación. Un proceso de evaluación, por ejemplo, en cuyos resultados son discutidos, debatidos y comentados por la sociedad civil organizada, que son sus resultados remitidos a las universidades, ¿no? De la localidad, de la región. Eso es participación. Entonces, en todas las etapas puede haber participación, ¿no? Y creo que lo clave aquí es determinar cuál es la actitud de los operadores de gobierno con relación a la participación, ¿no? Porque en la práctica uno puede tener dos actitudes, ¿no? Quienes son proclives a la participación porque confían en que la participación de actores no estatales va a redundar en provecho de la política y porque además son convencidos que ese modo de proceder es un modo de proceder que va a tono con la democracia, ¿no? Y por otro lado, operadores que le tienen terror a la participación de la sociedad civil, ¿no? Porque no gustan de escuchar críticas, no gustan de escuchar sus demandas. Entonces ahí pueden haber dos posturas de los operadores estatales, ¿no? Esa segunda postura va a generar una tendencia a que las políticas suelan ser sobre todo resultado de decisiones internas, ¿no? A veces incluso hasta resultado de modelos de arriba hacia abajo, ¿no? Modelos en los que hay una decisión que es impuesta a toda costa, ¿no? En las instancias operativas. Muchas gracias, súper claro, Edgardo. Para esta primera parte vamos a terminar con una tercera pregunta. Voy a tener que pasar las que nos quedan pendientes hacia el final, ¿no es cierto?, después de la segunda parte de tu exposición. Y esta tercera pregunta dice, para la implementación de una política nacional sobre trabajo infantil, ¿cómo podríamos fortalecer la articulación entre los tres niveles de gobierno? ¿O cada uno realizaría un plan separado para atender el problema? Bueno, yo creo que esa pregunta podría ser comentada y hasta ampliada por quien hizo la pregunta luego de esta segunda parte, porque ¿Ok? justamente uno de los temas que quiero plantear, o uno de los grandes problemas que quiero plantear es el tema de la articulación, ¿no? Y comentar un poco las causas, las posibles causas, ¿no? De los problemas de articulación que tenemos y también algunas herramientas que podrían ayudar, ¿no? A la articulación. Entonces, dejaría pendiente eso, Magola, y si no Perfecto. hay más, pasaríamos a lo Vamos siguiente. con la segunda parte, entonces. Empezamos, queridos participantes, un poquito tarde, entonces vamos a terminar también un poquito más tarde. Vamos con la segunda parte, Edgardo. Perfecto. Bueno, en la segunda parte quizá hable menos, ¿no? Porque miren, lo que quiero plantearle yo son algunas barreras que solemos identificar quienes en algún momento estuvimos en el lado público, tratando de impulsar, gestionar una política, y también quienes estamos en el lado de afuera, ¿no? Cuando miramos una política y decimos, oye, acá esto no está dando resultado, esto no está yendo como queremos,
¿no? Entonces yo he identificado y quiero comentarles 7 problemas, ¿no? Son problemas que yo voy a formular de una manera práctica, ¿no? Utilizando el lenguaje que solemos utilizar nosotros, ¿no? Pero que tienen un correlato teórico también, ¿no? O sea, son problemas que también podrían ser analizados con más teoría, ¿no? Entonces voy al primero, ¿no? Que es el propio problema, ¿no? O sea, el propio problema que es objeto de la política, ¿no? Entonces aquí hay 2 cuestiones, ¿no? Pueden haber muchas otras, ¿ah? Pero hay 2 cuestiones, ¿no? Por ejemplo, la afirmación de que el trabajo infantil no es un problema, ¿no? O sea, esto lo encontramos en muchos operadores, ¿no? Muchos operadores dicen, pero ¿por qué ese es un problema, no? No está bien que trabajen para que vayan generando actitudes de responsabilidad, para que se vayan involucrando en proyectos productivos y no anden pensando en otras cosas, ¿no? Eso es muy, muy frecuente, ¿no? Y entonces esto es un obstáculo, ¿no? Porque las políticas tratan sobre problemas públicos, ¿no? Entonces suponen de que estamos reconociendo que el trabajo infantil es un problema, ¿no? Y lo segundo es, bueno, puede que yo reconozca que esto es un problema, pero no sé qué parte del problema nos toca resolver, ¿no? Esa es la otra gran pregunta, ¿no? Bueno, ¿y tenemos a nuestro cargo todo este problema o solamente una parte, ¿no? Hay otros problemas que pueden derivar, ¿no? De este primer punto, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las peores formas de trabajo infantil, ¿no? Si hablamos del trabajo forzoso infantil, quizá el problema sea, bueno, es que yo no sé reconocer cuándo ocurre ese problema, ¿no? Yo sé que es un problema, pero no sé reconocer cuándo un niño está sometido a trabajo forzoso porque no entiendo el concepto de trabajo forzoso, ¿no? Ese podría ser otro problema que podríamos colocar aquí, ¿no? No lo he colocado porque no atañe específicamente al trabajo infantil, sino más atañe al trabajo forzoso, ¿no? Que tiene una definición un poco difícil de entender, ¿no? Pero aquí va un primer problema, ¿no? Luego tenemos el problema de la información, ¿no? El segundo gran problema con el que podemos encontrarnos, ¿no? Y el problema puede ser, no cuento con evidencia, ¿no? O no sé cómo generarla. En la experiencia que tuve en el ministerio era muy frecuente eso, ¿no? Los gobiernos regionales querían tener evidencia, ¿no? Querían decir, bueno, yo sé que hay trabajo infantil, pero la verdad no sé bien dónde está. Sospecho que está aquí, pero no tengo cómo respaldar esa sospecha, ¿no? Venía el problema de, bueno, entonces hay que generarla, sí, pero ¿cómo? Yo quiero mi encuesta, ¿no? Como si la encuesta fuese la única manera, o el único medio para generar evidencia, ¿no? De que existe un problema y generar una evidencia que pueda respaldar una decisión. Entonces, segundo gran problema. Tercer gran problema, ¿no? El más frecuente, ¿no? El financiamiento de la política. Entonces aquí nos encontramos con la frase que todos alguna vez la hemos pronunciado, ¿no? No tenemos presupuesto. Sí, yo reconozco que es un problema, yo reconozco que algo debería hacer, yo reconozco que mi entidad, mi oficina, es la entidad que tiene que hacer algo, pero no tengo cómo porque no tengo presupuesto, ¿no? El problema del financiamiento. El cuarto problema, ¿no? La rotación de funcionarios. Nosotros nos encontramos con cambios constantes en las esferas directivas de nuestras entidades que conllevan cargos hasta a veces en los cuadros técnicos, ¿no? de nivel más operativo. Entonces así no se puede, pues, construir una política, ¿no? Porque lo que se ha hecho se estanca, o en muchos casos lo que se ha hecho se pierde, ¿no? Entonces ahí hay un cuarto problema, ¿no? Un quinto problema, la coordinación vertical, ¿no? Es muy frecuente escuchar que un obstáculo al desarrollo de una iniciativa regional o local suele ser la observación
de que las políticas públicas se formulan y se ejecutan pensando en Lima, ¿no? Pensando en la capital y no en las regiones, ¿no? Entonces, si algo se formula pensando en Lima, es muy difícil ejecutarlo en regiones, ¿no? Donde los escenarios son diferentes, donde las características del problema también pueden diferir, ¿no? Entonces, si el problema se definió sobre la base de lo que ocurre en Lima, si los recursos para resolver el problema se fijaron también con base en los recursos con los que Lima tiene, bueno, entonces esto es imposible para las regiones, ¿no? Que además encierran una diversidad, ¿no? Terrible. Es diferente Tacna de Huancavelica y es diferente Loreto de Lambayeque. Son diferentes, ¿no? Entonces, quinto problema. Sexto problema, ¿no? La coordinación horizontal. Yo tengo el problema, pero no están participando todos los que deberían participar en su solución. O la otra cuestión es, sí participan, pero no participan los decisores, ¿no? Necesitamos a los decisores, no necesitamos a los técnicos, no necesitamos que envíen al especialista, ¿no? A la reunión del CRPT, ¿no? Necesitamos que envíen al que va a decidir, al que puede asumir un compromiso. Problema de coordinación horizontal, ¿no? O bien no están, o están, pero es como si no estuvieran, en otras palabras, ¿no? Y por último, el problema 7, ¿no? Dispersión de esfuerzos, ¿no? Esto suele ocurrir, ¿no? ¿A qué me refiero, no? Que reconocemos que muchos actores vienen haciendo lo mismo, ¿no? Pero la policía está haciendo lo mismo que la Dirección Regional de Trabajo, pero los servicios del Ministerio de la Mujer están haciendo lo mismo que está haciendo la policía. O el reconocer que otros están haciendo algo que nos podría servir, ¿no? Y mira, ellos han implementado una red vinculado a cuestiones de género en adolescentes, ¿no? Un Facebook, una red social, ¿no? Un Twitter, donde tratan el problema, por ejemplo, del embarazo adolescente. Eso nos podría servir, pero no nos está sirviendo. Entonces ahí hay un esfuerzo, una capacidad instalada que sirve solamente para un problema, pero no para otro, ¿no? Entonces tenemos estos siete campos, ¿no? de problemas que yo simplemente quería exponer para empezar a pensar en ellos, ¿no? Solamente voy a ahora dejar de presentar y voy a comentar un poquito estos 7 problemas, ¿no? Bueno, con relación al problema, ¿no? Al hecho de que el trabajo infantil no es un problema, o no sé qué parte del problema me toca a mí, ¿no? Esto que comentaba al momento de detallar el problema. Bueno, miren, nosotros vivimos en un lugar donde la explotación está tan normalizada que es probable que hayamos incorporado el trabajo infantil al paisaje diario, ¿no? Y que cuando vemos una situación del trabajo infantil no nos extrañemos, ¿no? O sea, que hayamos normalizado el trabajo infantil, ¿no? Es un problema, es una cuestión más compleja, ¿no? El hecho de no reconocer un problema en nuestro día a día, ¿no? Es una cuestión que poco depende de los operadores de una política en específico, ¿no? O sea, de los operadores de la política de trabajo infantil, ¿no? Es un fenómeno mucho más extendido que atañe a todas las variedades de explotación de las personas, ¿no? Puede ser que algunos piensen que el problema de trabajo infantil tiene que ser resuelto por el mercado, ¿no? Yo recuerdo haber conocido a muchos funcionarios del gobierno que decían que en tanto el país crezca más, va a haber menos trabajo infantil, ¿no? Por lo tanto, no era necesaria ninguna política específica contra el trabajo infantil, sino que eran necesarias políticas que favorezcan el incremento de la inversión, la eliminación de barreras a las empresas, ¿no? Porque el crecimiento automáticamente iba a resolver el problema del trabajo infantil, ¿no? Y hasta alguna evidencia por ahí siempre mencionaba, ¿no? Bueno, otro
Otra posible causa es que la política se instauró de arriba hacia abajo, ¿no? Y si bien existen instancias, ¿no?, que tratan de legitimar un poco el problema y sus características, estas instancias aún no están logrando, ¿no?, ese proceso de que la política sea reconocida o que el problema sea reconocido como un problema a todo nivel de operadores, sea públicos o privados, sea la comunidad o sea operadores decisores como operadores que hacen la gestión, ¿no?, del día a día de una política. Entonces ahí tienen ustedes probables causas, ¿no? Tienen con relación a lo segundo, la información, ¿no? Tenemos algunos factores, algunas causas que también exceden a los operadores o responsables de una política, ¿no? Por ejemplo, una de ellas es la concepción de lo que es el conocimiento útil, ¿no? O sea, hay mucha gente que ahora piensa que el único conocimiento útil que sirve es de los economistas, o es de los ingenieros y médicos, ¿no? Y que, por ejemplo, los estudios cuantitativos o la antropología son ciencias absurdas, ¿no?, que no tienen un sentido de utilidad, ¿no? Hay una manera como estamos nosotros concibiendo el conocimiento que nos hace decir, bueno, hay cierta información que no sirve para nada, ¿no? Y entonces eso nos hace desechar algunas oportunidades con relación a la generación de evidencia, ¿no? Y frente a ello también hay otro problema casi estructural, ¿no?, que es la poca inversión en producción del conocimiento que tenemos nosotros en el país desde hace varias décadas, ¿no? Es decir, desde hace varias décadas, nosotros lo que tenemos es que la parte de nuestro presupuesto que es dedicada a la generación de conocimiento es mínima o nula, ¿no? Miren ustedes, ¿no?, cuánto del presupuesto público está destinado a la generación de estudios, ¿no? Poco, ¿no? Casi toda la evidencia que se genera con relación al trabajo infantil es evidencia aportada por la cooperación, porque el Estado no invierte en conocimiento, ¿no? Problema 3, el financiamiento, ¿no? Bueno, acá nos encontramos ante la misma causa, ¿no? Nadie le va a dar plata a una política que aborda un problema que en la cabeza de algunos puede ser resuelto por el mercado, ¿no? Si el problema puede ser resuelto por el mercado, no hay plata para el trabajo infantil, ¿no? Hay plata para el fortalecimiento de las empresas, hay plata para las estrategias de fomento de la inversión privada y pública, pero no hay plata para la política social, ¿no? Luego el financiamiento también se relaciona con la lógica del retorno, ¿no? Es decir, yo le doy plata a aquello que me va a hacer parecer como un buen presidente, como un buen gobierno regional, un buen gobernador regional, como un buen alcalde o como un buen ministro dentro del plazo en el que yo voy a hacer gobierno, ¿no? O sea, si hay algún problema cuya solución demora 5, 10 o 15 años, ¿no? Si hay algún problema que tiene que ver con el cambio de lógica de decisión en las familias, cosa que demora mucho, ¿no?, de cambiar, entonces ese problema no le voy a dar presupuesto, prefiero darle presupuesto a que se construya algo que en un año va a estar listo, ¿no? Entonces, esos problemas son problemas que enfrentamos, ¿no? Cuarto, la rotación del funcionario, ¿no? No tenemos un sistema de servicio civil basado en una idea de permanencia de las personas y de profesionalización, de mejora, ¿no? Pueden mirar ustedes los informes de Servir sobre cuánto se invierte en capacitación y cuál es el retorno efectivo que tiene esa capacitación, ¿no? La inversión es poquísima, la capacitación es casi accidental. Los mejores procesos de capacitación también han estado financiados por la cooperación y no por los presupuestos públicos, ¿no? Y luego los problemas del uso clientelar, ¿no? De la cobertura de puestos, ¿no? O sea, el hecho de que yo meto y saco no en función de quién está capacitado para impulsar una política, sino en función de quién es mi partidario, quién es mi amigo, o ahora hasta mi familiar, ¿no? Bueno, no ahora, hace 30 años, ¿no? Coordinación vertical, ¿no? Es decir, posibilidad de articular efectivamente políticas nacionales, regionales y locales. Bueno, deficiencias del proceso de descentralización a las que ya me he referido, ¿no? Es un proceso inacabado, es un proceso que tiene avances y retrocesos, ¿no? Funciones que se centralizan y luego se vuelven a centralizar. Ejemplo más típico,
la función de fiscalización, ¿no? Y ausencia de capacidades, ¿no? En los operadores también, ¿no? Es decir, los operadores están realmente capacitados para esa lógica de acuerdos, de pactos, o son operadores que están acostumbrados a ceñirse estrictamente a las competencias, ¿no? Por temor a las acciones de control, ¿no? Es decir, que no dan un paso más allá de lo que el texto literal de la norma señala, ¿no? Esto no es un problema de los funcionarios, es un problema de las capacidades que están instaladas en los funcionarios, ¿no? Coordinación horizontal, ¿no? La concepción del ejercicio de las funciones públicas por compartimentos, ¿no? Diferenciados. No, yo soy trabajo, ¿no? No, yo soy MIMP, ¿no? No, yo soy gobierno regional, ¿no? Y no puedo pensar, ¿no? Que mis funciones están más allá de aquello que es estrictamente, otra vez, se desprende del texto literal, ¿no? De mis reglamentos, de mis directivas de funcionamiento, ¿no? Entonces también tiene que ver con ausencia de capacidades de articulación, ¿no? Y lo último que mencioné, dispersión de esfuerzos, ¿no? Es decir, el hecho de que repitamos, ¿no? Acciones, o que hayan acciones que nos sirven a nosotros, pero a las cuales no tenemos acceso, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, alguna conversación con el jefe de la oficina de becas, esta Pronavec, ¿no? No sé si aún se llamará así, ¿no? Que él decía, pero yo podría dar becas, el tema es que nadie me viene a buscar, ¿no? Mira, hasta le damos beca a las familias de las víctimas de la violencia armada, las víctimas del terrorismo, ¿no? Les damos becas, ¿por qué no podríamos darle beca a una víctima de peores formas de trabajo infantil? El tema es que nadie me ha venido a tocar la puerta para decirme de que podríamos darles becas, ¿no? Entonces, dispersión de esfuerzos, ¿no? Muy bien, hasta ahí iría yo y abriría un poco la conversación, ¿no? Porque no solo he querido presentar problemas, ¿no? O sea, también hay algunas cuestiones que podemos hacer, ¿no? Cuando se trata de elementos externos, por ejemplo, la ausencia de un sistema de servicio civil, pues no está bajo el ámbito de solución de ninguno de nosotros, ¿no? Es una decisión de Estado, ¿no? Pero algo podemos hacer, sí, algo podemos hacer, ¿no? O sea, no podemos decir, no, es que ya no voy a hacer nada porque no tengo presupuesto, porque los funcionarios rotan muy rápido, porque no tengo capacidades de articulación vertical ni horizontal. No puede ser, ¿no? O sea, tenemos un mandato y ese mandato tenemos que tratar de desarrollarlo en las condiciones en las que se encuentra nuestra administración pública en la actualidad. Entonces, algunas herramientas por ahí pueden haber y yo las voy a sugerir en algún momento. Muy bien, gracias. Muchísimas gracias, Edgardo. La verdad es que si estuviéramos en un evento de tiro al arco, le habrías dado al circulito central con la discusión sobre las barreras, los obstáculos y las posibilidades de actuación, porque en realidad es lo que acabas de describir con lo que creo que todos los que estamos aquí presentes nos topamos en el día a día. Y frente a ese día a día y a lo que acabas de comentar, tenemos un par de preguntas que quisiera que las puedas abordar. La primera es sobre esto último que acabas de decir, ¿no? Yo soy trabajo, yo soy educación, yo soy MIMP, ¿a quién le toca? Y la pregunta dice, considerando que el trabajo infantil es un problema multicausal, ¿qué hacer para involucrar y comprometer a los distintos actores que pudieran cooperar para dar solución al problema? Y junto con eso también nos dicen sí, y la educación que podría ser una solución a estos problemas, no está siempre presente. El Estado no sabe invertir, nos dice. Sí, bueno, bien interesante esa primera pregunta. Yo empezaría intentando, o mejor dicho, haciendo un reparo, ¿no? A mis respuestas, ¿no? A las preguntas. Eh, no hay una receta para sortear cada uno de estos problemas, ¿no? O sea, la posible solución
¿no? Se encuentra analizando las características específicas de cada entorno, ¿no? Creo que sí hay algunas cosas que ayudan, ¿no? Es decir, a caracterizar cómo es esa dificultad, esa barrera que estamos enfrentando. En tanto más la caractericemos, vamos a estar en mejor aptitud de hallar esa respuesta. En tanto más caractericemos nuestro entorno, también vamos a estar en mejor aptitud para encontrar una solución, ¿no? Y entonces yo voy dentro de esta lógica de caracterización, yo creo que siempre es útil ver si los problemas tienen una causa externa o son problemas que tienen un origen interno, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si mi problema es que el problema, ¿no?, de la política pública, el trabajo infantil, no es reconocido como un problema de política pública, ¿no? Yo podría ver de que ese problema no es reconocido por la mayor parte de gente, ¿no? No es reconocido ni por las autoridades, ni es reconocido por las personas de la comunidad, ¿no? Y entonces podría empezar a pensar, bueno, este es un problema más complejo, ¿no? Es de normalización de las formas de explotación, ¿no? O sea, da igual a la gente ver trabajar a un niño de 12 años en la calle, como le da igual a esa misma persona que ve al niño de 12 años trabajando en la calle a las 2 de la mañana, le da igual a esa misma persona trabajar 14 o 16 horas al día, ¿no? Es decir, hay una suerte de normalización de la sobreexplotación o de la explotación humana que está pues prohibida, ¿no? Es un problema que exceda mis posibilidades. ¿Qué puedo hacer frente a esos problemas que exceden nuestras competencias, ¿no? Bueno, puedo paliar los efectos, ¿no? Puedo desarrollar algunas estrategias localizadas en el tema del trabajo infantil, ¿no? Pero ese es un factor externo, y tengo que reconocer, ¿no?, que una característica de ese problema es que está parcialmente determinado por un factor externo y más complejo, que es la normalización de las formas de explotación, ¿no? Si mi problema fuera con relación al reconocimiento del problema de política pública, de que la gente cree pues que este es un problema de mercado, no es un problema que deba ser asumido por el Estado, que el secreto para solucionarlo es crecer. Bueno, ese también es un problema que trasciende, ¿no?, al equipo promotor de una política pública. Pero si yo identificase que el problema es que la política fue impuesta también de arriba hacia abajo, o sea, además de lo anterior, que fue impuesta de arriba hacia abajo, pues ese problema sí es un problema interno, ¿no? No es externo, ¿no? Respecto a ese problema, yo tengo la posibilidad de hacer cosas, ¿no? Por ejemplo, tratar de bajar la política al campo, ¿no? Tratar de bajarla al llano, ¿no? Tengo mecanismos para eso. Bueno, puedo revisar, ¿no?, el catálogo de mecanismos que prevén las normas regionales o las normas locales de participación ciudadana, para ver si el tema lo puedo meter, lo puedo legitimar, ¿no?, en la comunidad a través de esos mecanismos, o si necesito un mecanismo específico para hacerlo, ¿no? Si puedo contar con la sociedad civil especializada en el tema para que me ayude, ¿no? Entonces, pero ese es un problema interno, está más dentro de mi ámbito de competencias, ¿no? En el caso de los problemas externos, yo puedo paliarlos, ¿no? Por ejemplo, si alguien piensa que este asunto debe ser resuelto por el mercado, yo podría reunir evidencia sobre el hecho de que venimos creciendo desde hace muchos años y el trabajo infantil no ha disminuido en la medida en la que hemos crecido, ¿no? O sea, yo podría demostrar de que no es un problema que solito va a ser resuelto por el mercado, sino que es un problema que tiene que ser resuelto por una política pública, ¿no? Si yo me enfrentase a este factor externo enteramente incontrolable para mí, que es la normalización de la forma de explotación humana, entonces yo quizá podría generar algún tipo de evidencia sobre las múltiples consecuencias que tiene el trabajo infantil en otros problemas, ¿no?, que quizá no se hayan normalizado todavía, ¿no? Por ejemplo, los logros educativos,
¿no? Yo podría decir, oye, mira, puede que tú creas que el trabajo infantil es algo normal, ¿no? Que, bueno, pasa, pues, ¿no? Que no podemos hacer nada. Pero mira que el trabajo infantil está afectando los logros educativos. Mira que el trabajo infantil está afectando la salud de los adultos, ¿no? Claro, si trabajas de niño o adolescente, tu salud va a ser diferente cuando seas adulto, ¿no? Mira que el trabajo infantil está influyendo en los roles de género, está agudizando las diferencias de género. Mira que el trabajo infantil está influyendo en el embarazo adolescente. Quizá esos otros problemas no estén tan normalizados, ¿no? Y quizá el trabajo infantil se pueda meter por ahí, ¿no? Entonces, a través de este ejemplo, ¿no? Yo estoy tratando de graficar esta primera idea, ¿no? Si enfrentamos alguno de estas barreras, de estas 7 barreras, hay que ubicar cómo esa barrera se presenta, creo yo, en nuestro entorno, ¿no? Y hay que ubicar, a ver, cuáles son los factores externos e internos que están determinando la existencia de esta barrera. Los factores internos los puedo controlar. Los factores externos puedo mermar el impacto que pueden tener en el hecho que mi problema de política no esté agendado, ¿no? Que no sea parte de la agenda prioritaria. No lo voy a meter en primer lugar, ¿no? Pero lo voy a meter bajo el brazo de otros problemas, como el problema del logro educativo, como el problema de salud de los adultos, como el problema de los roles de género, como el problema del embarazo adolescente, ¿no? Entonces, creo yo que por ahí va la vía, ¿no? Y hay algunas herramientas que nos pueden ayudar especialmente, ¿no? A resolver varios de estos problemas, ¿no? Por ejemplo, ya lo señalaba yo, ¿no? Mapear los mecanismos de participación comunitaria y ciudadana para reforzar ese componente, ¿no? Que es la legitimación en el llano de nuestro problema del trabajo infantil, ¿no? De la mejor delimitación de nuestro problema del trabajo infantil. Ahí hay una herramienta en concreto, ¿no? Una posibilidad. Otra posibilidad, alianzas específicas con sociedad civil especializada. No me refiero solamente a las ONG que desarrollan un rol importantísimo, sino también a otros espacios a los que nunca se toca la puerta, ¿no? O pocas veces, que son las universidades o los centros de investigación, ¿no? Puedo generar evidencia sobre las consecuencias múltiples que tiene el problema de trabajo infantil para tratar de asociarlo a otros problemas que no estén normalizados. Sí, necesito encuestas. No, ¿no? Puedo hacer estudios cualitativos, ¿no? Que estén bien diseñados. Las universidades me pueden ayudar en ese punto. Bueno, ¿y cómo hago para saber, ¿no? ¿Cuáles son los actores que me pueden ayudar? Ah, necesito un mapeo de actores regionales o locales, públicos o privados. Necesito una encuesta, que son tan caras las encuestas, para yo tener evidencia sobre los múltiples impactos del problema del trabajo infantil en los logros educativos, en la salud, en los roles de género. No, ¿no? Puedo también utilizar estudios cualitativos, ¿no? No necesito lo cuantitativo, ¿no? Yo observo que la gente vive obsesionada con lo cuantitativo y que solo les satisface una encuesta, ¿no? Y no, el estudio cualitativo es tan concluyente como un estudio cuantitativo, ¿no? Y los estudios cualitativos son más baratos, pues, que los cualitativos, ¿no? Eduardo, Sí, disculpa que te disculpe. interrumpa. Mira, se nos ha llenado el chat de preguntas y comentarios, pero en honor al tiempo voy a hacerte dos por orden de llegada, porque vamos a estar cerca de las 4:30 ya. Y nos comprometemos, como en otras ocasiones, a contestar a través de la plataforma algunas de las preguntas y comentarios que se nos están quedando. Hay uno muy relacionado a lo que estás comentando ahorita, que nos dice Edgar Ríos: si el trabajo infantil entonces no se convierte en un problema público y prioritario, las autoridades no estarían entonces obligadas a hacer algo al respecto. Y la segunda es si conoces algunas buenas prácticas que nos puedas compartir en la erradicación del trabajo infantil en el Perú. Ya. Bueno, el trabajo infantil como problema público tiene algunas ayudas, ¿no? O sea, tiene algunas cuestiones que lo favorecen, ¿no?
En primer lugar, el hecho de que tengamos una normativa que claramente lo prohíbe, ¿no? O sea, tenemos unas normas que dicen que el trabajo infantil es prohibido, ¿no? Ahora, eso no es suficiente, ¿no? O sea, eso nos dice que la erradicación y la prevención del trabajo infantil son aspectos en los que debe de estar involucrado el Estado a través de múltiples servicios, ¿no? Pero lo que más nos interesa a nosotros, creo, es cómo meterlo, no dentro de aquellos problemas para los que se prevén servicios generales, ¿no? Sino cómo lo metemos dentro de aquellos problemas que van a ser resueltos a través de acciones singulares, específicas, ¿no? O sea, no necesitamos solo que sea reconocido como problema público porque es un problema reconocido en la normativa, ¿no? Una situación reconocida en la normativa como una situación prohibida, sino necesitamos además que ese problema esté, ¿no? En el conjunto de prioridades de los sucesivos gobiernos, ¿no? Y entonces eso segundo, ¿no? Depende, creo yo, ¿no? De qué manera logramos demostrar y convencer a los operadores, tanto de arriba como de abajo, ¿no? Los operadores decisores como los operadores del llano, y a la comunidad, de las relaciones que tiene el trabajo infantil con un conjunto de problemas que sí están en este momento en las prioridades nacionales, ¿no? Por ejemplo, el problema de la educación es un problema reconocido como un problema prioritario, ¿no? Y el trabajo infantil es absolutamente vital para lograr los objetivos de la política educativa, la erradicación del trabajo infantil, ¿no? Pero esto segundo es percibido, ¿no? Si nosotros podemos demostrar de que las dos cosas van de la mano, entonces habremos subido un poquito más o ganado un poquito más en importancia, ¿no? El tema del género estuvo, ¿no? Entre aquellos problemas prioritarios por muchos gobiernos. Lamentablemente en percibo que no, pero durante muchos gobiernos estuvo bajo el empuje, sobre todo de organizaciones no gubernamentales y de organizaciones internacionales, estuvo ahí siendo empujado, ¿no? Si nosotros logramos demostrar, ¿no?, el carácter central que puede tener el trabajo infantil, o el impacto que puede tener el trabajo infantil en la agudización de los estereotipos de género, ¿no?, o el carácter estratégico que tiene trabajar el tema de género en las adolescentes, ¿no? Entonces quizá podamos otra vez, ¿no?, colgar el trabajo infantil y colocarlo en ese grupito, ¿no?, de cuestiones que son prioritarias. ¿Y cuál era el otro tema? El tema de la educación. ¿Conoces alguna buena práctica que puedas compartir en el Perú? Buenas prácticas que nos pueda compartir en la erradicación del trabajo infantil en el país. Ya, bueno, no conozco ninguna práctica a la que, o que pueda encuadrar, ¿no?, dentro del concepto así más difundido de una buena práctica de prevención y erradicación del trabajo infantil. No han habido iniciativas interesantes, ¿no? Por ejemplo, creo que una iniciativa interesante fue un tema de peores, un proyecto, ¿no?, auspiciado, financiado por la Organización Internacional del Trabajo hace muchos años, sobre trabajo infantil en minería, ¿no? Este tema está documentado. Muchas de las personas que están vinculadas actualmente a la política, desde la OIT y desde el propio Ministerio de Trabajo, conocen, ¿no?, esta experiencia de peores formas de trabajo infantil en la minería en una localidad específica, ¿no? Ahí hay una práctica interesante, ¿no? Claro, esto no se ha sostenido, esto no se ha replicado, ¿no? Por eso yo no le daría el calificativo de buena práctica. Creo que otra buena práctica, también impulsada de la sociedad civil, con participación mínima, pero al menos con involucramiento, ¿no?, del Estado que está intentando replicarlo, es también un proyecto vinculado a la prevención
del trabajo infantil en el café, en algunas comunidades, algunas localidades de la Sierra Central, ¿no? En el que participó DIA, ¿no? Otra iniciativa interesante, ¿no? Me imagino que esa iniciativa también tiene las cosas que se pudieron pero que no se lograron hacer, ¿no? Las cosas que han podido ser replicadas, ¿no? Entonces ahí tenemos otra práctica interesante para revisar. Y creo que además de eso hay algunas, insisto, no las calificaría enteramente como buenas prácticas, pero que algunas iniciativas interesantes, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que exista un modelo que permite un modelo, ¿no? Estadístico que permite brindar algunos insumos, ¿no? Cuantitativos sobre el trabajo infantil a nivel de región, localidad, ¿no? Este modelo, ¿no? No recuerdo el nombre, además el nombre fue El cambiando. MIRTI. El MIRTI, sí, ¿no? Me parece otra cuestión fabulosa, ¿no? Es una ventaja, ¿no? Hablar del problema sobre la base de algún tipo de información estadística, ¿no? Siendo esta tan difícil de conseguir, no siendo esta tan cara, ¿no? Tener ahí un modelo es algo interesante, ¿no? Entonces, hasta ahí voy mencionando tres cosas, ¿no? Podríamos hablar de otras cosas, iniciativas un tanto, no sé si fallidas, ¿no? Por lo menos iniciativas truncas, ¿no? Por ejemplo, al inicio de la política del EMPETI, ¿no? Se logró suscribir un convenio entre el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social para implementar la EMPETI. Un modelo de alianzas, ¿no? Ahí, por ejemplo, hay otro modelito que no es un modelito que logre erradicar, pero sí es un modelito de cómo se pueden hacer alianzas, ¿no? De cómo se puede al menos llegar a ese punto en el que 4 sectores dicen, sí, yo voy a luchar contra el trabajo infantil, ¿no? ¿Qué hicieron, no hicieron? El convenio caducó, ¿no? Sí, es cierto, ¿no? Pero tenemos estas prácticas, ¿no? Diseminadas y que creo yo que es otro tipo de herramienta que serviría mucho, ¿no? Juntar estas prácticas y tenerlas en un catálogo para el uso de los gobiernos regionales y locales. De acuerdo. Bien, Edgardo, muchísimas gracias por tus comentarios, por tu experiencia compartida con todos quienes estamos aquí, por tus recomendaciones y por ponernos también a pensar en estos obstáculos de la política pública y en los mecanismos para superarlos. Te agradecemos muchísimo por haber estado aquí y has de haber visto los mensajes de WhatsApp. Felizmente ganó Brasil 2-0, así es que para que estés contento a pesar de no haber visto el partido. Y con todos los colegas participantes en el curso, también agradecerles por una vez más haberse juntado en este espacio. Estamos más de 80 personas participando en el panel del día de hoy. Invitarles nuevamente el próximo jueves a la misma hora y por el mismo canal. Nos vamos a estar viendo para hablar sobre el trabajo infantil en la agricultura. Edixon, no sé si tienes algún anuncio o alguna novedad que compartir antes de cerrar el panel del día de hoy. Gracias, Magola. No, reiterar el agradecimiento a Edgardo y al resto de los participantes que hoy nos acompañan. Sí, y nada, también reiterar también la invitación para la semana que viene, trabajo infantil en la agricultura. En esta oportunidad vamos a tener como ponente también a una de las tutoras del curso. María Gloria Barreiro estará encargada de este panel, que creemos que también va a salir bastante exitoso como este y los anteriores. Así que nada, de todas maneras seguimos allí atentos a sus comentarios, a sus reflexiones, a la revisión de los trabajos que han estado subiendo. Si hay algunos que tienen algún inconveniente para entender la tarea, para resolver las tareas en la plataforma, por favor también nos comunican por allí a través del correo del curso.
Y nada, estamos en total disposición de poder atender sus consultas. Bien, nos vemos entonces la semana que viene, el próximo jueves, ¿sí? El próximo jueves. No, la semana que viene no es el de trabajo infantil y Ah, agricultura. perdón. Es Sí, diálogo yo social me y trabajo confundí. infantil. Diálogo social, Diálogo correcto, social y perdón. trabajo infantil. Dios mediante vamos a tener también un panel de una organización de trabajadores y también de gremio empresarial, donde también nos van a mostrar pues su visión de cómo ven el tema del trabajo infantil desde estas perspectivas y creemos que también va a ser bastante interesante, puesto que en el panel del día de hoy salieron algunas consultas respecto de cómo participa la ciudadanía, cómo participan otros actores en la formulación e implementación de la política pública. Y ya luego el miércoles 7 de diciembre, sí, vamos a tener el tema trabajo infantil en la agricultura. Bien, encargada Magola de este tema del 7 de diciembre. Así que nada, reiterar que estamos en total disposición y nos vemos entonces el próximo jueves a las 3 de la tarde, diálogo social y trabajo infantil. Por ahora me despido. Nuevamente, gracias con todos, con todas. Gracias, Magola. Muchas gracias, Edgardo. Nos vemos la próxima semana. Gracias a ustedes, adiós. Hasta luego.